Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Daisy García. Yo soy la instructora que los va a acompañar en la competencia transversal de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Yo soy ingeniera ambiental, soy especialista en higiene y salud ocupacional y estoy programada con ustedes, pues a partir desde el día de hoy y hasta el día 27 de agosto. Es una competencia transversal, pues donde vamos a hablar de dos temas que son la protección al ambiente y la protección a los trabajadores de los accidentes y enfermedades laborales que se pueden llegar a presentar. En total tenemos 4 resultados de aprendizaje y para cada resultado de aprendizaje tenemos una evidencia. Entonces es muy importante que desarrollen la totalidad de las evidencias para poderles evaluar, pues, la totalidad de las evidencias. Bueno, entonces permítanme un momentico, cierro esta presentación. Entonces estamos aquí. Listo. Entonces, aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Entonces, como ya les venía diciendo, pues es una competencia que tiene 4 resultados de aprendizaje y cada resultado de aprendizaje tiene asociada una evidencia. En esta sesión, pues vamos a hablar de las 2 primeras evidencias que se van a desarrollar durante esta semana. Estas evidencias son un estudio de caso y un diagrama de espina de pescado. Entonces, vamos a mirar aquí por donde vamos a ingresar al material de apoyo. Entonces tenemos servicios comerciales y financieros, pues aquí ignoren el número de ficha, no importa, que la ruta es la misma. Vamos a entrar por proyecto, fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 4 y guía de aprendizaje 4. Entonces vamos a mirar la ruta. Vamos a mirar, por ejemplo, esta ficha. Entonces nos vamos a mirar esta ruta de aprendizaje. Nos dice fase de ejecución 3 y actividad de proyecto 4. Fase 3 de ejecución. Entonces aquí vamos por contenido del curso. Proyecto. Fase 3 de ejecución. Actividad de proyecto 4. Y aquí tenemos el material de formación. Entonces aquí en ese material de formación van a encontrar 2 materiales que vamos a trabajar en esta competencia, que es Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y el otro que es Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, muy importante pues que lo lean, lo revisen en su totalidad antes de iniciar el desarrollo de las actividades. Aquí encuentran unas definiciones importantes, entonces lo revisan. Esa es la ruta de aprendizaje. Y legislación. ¿Listo? Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces ahí tienen el material de apoyo.
y la guía de aprendizaje 4. Entonces, aquí en la guía de aprendizaje 4 encontramos actividad de aprendizaje 220601-501, actividad de aprendizaje 1. Nos dice análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Aquí ustedes acceden y les va a mostrar el instrumento de evaluación. Yo ya les voy a explicar qué tienen que hacer. Y también vamos a desarrollar entonces la actividad de aprendizaje 2, que es un diagrama de Ishikawa o espina de pescado sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales. Bueno, esa es la ruta de acceso al material de apoyo y a la guía de aprendizaje. Entonces, se los dejo acá para que le tomen un pantallazo y permítanme un momentico. Voy a conectar el computador que está que se me apaga. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia que vamos a desarrollar? Se llama un análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta actividad consta de dos partes. Primero, vamos a identificar las condiciones de seguridad y peligros que se presentan dentro del caso. Y segundo, vamos a elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar un documento que tenga pues el título, que el título es este. Vamos a desarrollar la matriz y vamos a hacer pues el análisis correspondiente y va a ir en el formato de Word. Nos dice, caso, en la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Bueno, entonces esta es la primera evidencia. Entonces, este es el caso que tienen que identificar ustedes, pues aquellas situaciones que pueden llegar a causar un accidente o una enfermedad y lo vamos a plasmar en una matriz de peligros que pues ahorita se las voy a mostrar. Entonces, aquí, por ejemplo, así a simple vista, ustedes qué situación dentro del caso que acabamos de mirar puede llegar a generar un accidente o una enfermedad. La poca iluminación que hay en las escaleras. Entonces, la poca iluminación sería una condición peligrosa. ¿Qué puede llegar a generar la poca iluminación? Una caída. Una caída. Listo. Y si no se caen, ¿qué otra cosa puede llegar a producir si ellos cosen? ¿Será que es necesario tener una buena iluminación para coser? Sí, porque puede producir un daño en la visión.
Exactamente. Entonces, todo eso que ustedes vean ahí y todo lo que esté alrededor, pensando, o sea, no es solamente lo que les expone aquí a simple vista, sino imagínense, es un sótano. ¿Qué otra condición puede tener un sótano? ¿Será que hay buena ventilación? ¿Ustedes qué creen? No, Entonces, ustedes se van a ese contexto, lo ven muy bien, y se van a imaginar por lo menos 5 situaciones peligrosas que pueden llegar a afectar a esos trabajadores y que les pueden llegar a causar accidentes o enfermedades. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Ahorita, después de que les explique pues las características de los peligros y cómo los van a clasificar, entonces ya les muestro en un documento cómo lo van a plasmar. ¿Listo? Esta es la primera evidencia. Segunda evidencia, diagrama de Ishikawa o de espina de pescado sobre las estrategias para prevención y control de impactos, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, basados en esto, en este mismo caso, van a elaborar un diagrama de espina de pescado, tomando esta imagen como modelo, donde van a identificar un problema que lo van a poner acá. ¿Cuál es el problema principal que expone acá? La poca iluminación. No, ¿cuál es el problema? ¿Qué genera la poca iluminación? Caídas. En la escalera. Son de las escaleras. es Eso. una condiciones inseguras. Sí, entonces, eso ustedes lo van a plasmar acá, los actos y las condiciones. Entonces, aquí ustedes van a decir qué es el problema principal, lo van a poner aquí en la cabecita del pescado. Y aquí van a generar unas ramas diciendo, frente al medio ambiente, qué falló, qué está fallando para que se produzcan esas caídas y accidentes. Entonces, el medio ambiente. Medio ambiente que, por ejemplo, está oscura. Mano de obra que a los trabajadores no se les ha comunicado. Maquinaria, entonces, ¿qué puede haber fallado? De estas espinas, entonces, ustedes van a sacar por lo menos 5 de estas que están expuestas acá y van a decir qué puede llegar a generar esas caídas y tropiezos en esa empresa, de acuerdo a lo expuesto en el diagrama. ¿Listo? Y es lo que van a plasmar acá. Y esas son las 2 evidencias que vamos a trabajar en esta semana. Bueno, se trabajan las 2 evidencias al mismo tiempo porque están relacionadas en el mismo caso. Estas evidencias las pueden trabajar de manera grupal por los mismos grupos autónomos de estudio que vienen trabajando, pero tienen que tener en cuenta que así lo trabajen de manera grupal, todos lo tienen que subir a la plataforma, porque como es una competencia transversal, no tengo asociados grupos. Entonces es necesario que cada uno suba su evidencia para que les pueda calificar. ¿Listo? Entonces vamos entendiendo de qué se tratan las 2 evidencias que hay que entregar. Sí, señora, profe, una pregunta. En la guía está especificado el caso, o sea, está el letrero que tú nos pusiste ahí compartiendo pantalla. ¿Es el verde? Sí, no Ok, está en vale. verde, pero sí está dentro de la guía. Ah, listo, vale, sí, señora. ¿Listo? Profe, una duda. Pregunta. Ya se había ido. ¿Sí, señora? Dime. Díganme. ¿También lo podemos hacer de Profe, forma individual? Sí, si lo quieren hacer, lo pueden hacer individual. profe, disculpe, en la parte de la espina de pescado, usted dijo que eran 5, ¿qué? ¿Me repites que no me quedó claro? 5 de estas espinas, entonces aquí ustedes cogen un tema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema principal? Aquí es el problema que se está generando es que hay caídas y tropiezos, ¿cierto? Ustedes aquí tienen que decir qué está causando esas caídas y tropiezos. Entonces, de estas 6 espinas propuestas, ustedes escogen por lo menos, no 5, 4. Entonces, si falló la mano de obra, o sea, si fue un error humano, si es un error en el medio ambiente, si es de la materia prima, si es de medición, si es del método, ¿listo?
Entonces, ustedes Sí, dicen señora, que gracias. falló. Entonces, aquí les doy pues un ejemplo. En medio ambiente, ¿qué falló? Que hay poca iluminación, ¿cierto? Entonces, aquí pone medio ambiente, poca iluminación. Pero, ¿qué otras cosas pueden llegar a generar esas caídas y tropiezos que pueden causar acá? Entonces, ustedes lo especifican acá, en esta espina de pescado. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, el material de apoyo y la guía se van a encontrar en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 4. Les recuerdo otra vez que el material de apoyo está dividido en dos: fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Habla con Nicolás, es que acabé de entrar a la clase y pues quería que me hiciera el favor y me pusiera al tanto de lo que, sí, pues sí se podía, de lo que me han Sí, hablado. te voy a decir así rápidamente porque ahorita, después de que les explique el tema, les vuelvo a decir exactamente qué tienen que hacer, ¿vale? Entonces, van a hacer 2 evidencias. Estas 2 evidencias están para el día, para entrega el día 13 de agosto a las 11:30 de la noche, para entregarla dentro de los tiempos establecidos. Entonces, la primera evidencia, tienen que leer este caso que está establecido ahí en la guía y van a identificar cuáles son los peligros que se presentan en esa empresa. Y van a hacer una matriz de peligros. Todavía no les he dicho cómo se hace la matriz de peligros. Bueno, y la segunda es hacer un diagrama de espina de pescado. Entonces, el diagrama de espina de pescado nos muestra cuál es el problema principal. El diagrama de espina de pescado también se basa en el mismo caso. Entonces, lo leen y dicen cuál es el problema principal: que los trabajadores están tropezando y se están cayendo. Y aquí ustedes en estas espinas me van a decir por qué los trabajadores se caen y se tropiezan en esa empresa. ¿Listo? Esas son las 2 evidencias que tienen que presentar. Les decía que las pueden hacer de manera grupal o, si lo quieren hacer de manera individual, se presentan en un documento de Word en los espacios correspondientes. Y les decía que las 2 evidencias se manejan al mismo tiempo, pues porque están asociadas al mismo caso y pues realmente son muy corticas. ¿Listo? Entonces, yo ahorita les explico y les doy un formato para que puedan desarrollar de una manera más fácil su matriz de peligros. Bueno, aquí entonces, para que le tomen un pantallazo por donde acceden al material de apoyo y a la guía de aprendizaje. Y ahora sí, pues vamos a hablar un poco de los conceptos que tienen que tener en cuenta. Bueno, esto me lo voy a saltar porque aquí vamos a hablar únicamente de seguridad y salud en el trabajo en esta parte. Entonces, seguridad y salud en el trabajo, pues es la disciplina que habla de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, de la promoción y protección de la salud de los trabajadores. En este caso, entonces, vamos a mirar, pues, qué actividades se pueden desarrollar dentro de una empresa para prevenir lesiones y enfermedades. Vamos a tener en cuenta unos conceptos importantes como lo son el incidente de trabajo y el accidente de trabajo. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? Sí, señora, que un incidente se pudo evitar y el accidente es algo de repente. No, ambos se pueden evitar Profe, el en la incidente mayoría es de los cuando casos. de pronto pasó algo o sea, como que no sufrió ninguna lesión el trabajador o la persona y el accidente, pues sí sufrió alguna lesión o algo así. Exactamente. Entonces, la definición larga, digámoslo así, es esto que está aquí en negro. Pero la definición más fácil es que un incidente es un casi accidente. Entonces,
destapé, o bueno, fui a coger una botella de una sustancia química, estaba destapada, casi me la echo encima, pero no me la eché encima, ¿cierto? Aquí el señor iba caminando, se enredó con esta manguera, casi se cae, pero no se cayó. Entonces, si fueron casis y no le pasó nada al trabajador, ¿por qué será importante tener en cuenta este concepto? Para corregir y que no pase de pronto al accidente. Exactamente. Entonces, si ustedes miran su estudio de caso, ahí les llaman tropiezos y caídas. ¿Qué quiere decir? Que si se tropezó, la próxima vez se puede caer. O sea que hay algo malo que está allí y hay que corregirlo, porque si no, el trabajador se va a accidentar o se va a enfermar. ¿Listo? Entonces ya dijimos que el incidente es casi accidente. ¿Qué es un accidente? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Actos y condiciones que generan accidentes. Entonces, dentro de los actos y condiciones que generan accidentes tenemos los actos inseguros, que también son conocidos como actos subestándar y son las acciones o omisiones que cometen las personas y que posibilitan la producción de accidentes. Por ejemplo, alguien que esté fumando en un área donde hay material combustible, chatear mientras se conduce o subirse a una escalera sin puntos de apoyo. Los actos inseguros se pueden cometer porque los trabajadores no siguen las normas de seguridad o porque simplemente no las conocen, es decir, no saben cómo se realizan las tareas. Entonces, por eso es muy importante que se realice la capacitación en las empresas. Las condiciones inseguras, también conocidas como subestándar, son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados. Entonces tenemos, por ejemplo, un piso resbaloso, un cable en mal estado o condiciones de orden y aseo que pueden llegar a generar accidentes. Por su parte, entonces está la enfermedad laboral, que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral del medio en el que se ha visto el trabajador obligado a trabajar. Entonces, como tal, encontramos la definición de peligro, que es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa, como por ejemplo un cable en mal estado, un piso liso, defectos de fabricación en la máquina, presencia de gases y vapores. Todo esto puede llegar a causar accidentes o enfermedades. Entonces, dentro de los peligros que causan enfermedad, tenemos el peligro biológico, el peligro químico, perdón, el peligro físico, el peligro biomecánico y el peligro psicosocial. Dentro de los peligros que causan accidente, entonces tenemos el mecánico, el eléctrico, el locativo y el tecnológico. Peligro biológico. Entonces, cuando se está expuesto a agentes patógenos como virus, bacterias, hongos, parásitos, por medio de picaduras, mordeduras o contacto con fluidos o excrementos. La mayoría de los trabajadores está expuesto a peligros biológicos, sin embargo, hay algunas actividades en las que más se presentan peligros biológicos, como por ejemplo los trabajadores del área de la salud, los trabajadores que trabajan con animales y los trabajadores de servicios generales. Está el peligro químico. Entonces, el peligro químico se puede encontrar por forma de polvos orgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, es decir, por contacto con cualquier sustancia química dentro del lugar de trabajo. El peligro físico es por contacto con alguna forma de energía, como por ejemplo el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas extremas,
la presión atmosférica o las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Está el peligro psicosocial, que tiene que ver con las relaciones que tenemos con nuestro entorno de trabajo, con nuestros jefes o superiores o con nuestros compañeros de trabajo. También tiene que ver con las condiciones de las tareas que tenemos que realizar y con las jornadas de trabajo, condiciones que pueden llegar a causar estrés. Y finalmente, dentro de los peligros que causan enfermedad, también tenemos los peligros biomecánicos o ergonómicos, que están dados por las posturas, que puede ser por posturas forzadas, por posturas mantenidas, que son las que mantenemos todo el tiempo, digamos, las personas que trabajamos frente a un computador, que todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. Está por la manipulación manual de cargas, por el esfuerzo y por los movimientos repetitivos. Todo esto puede llegar a causar enfermedades. Peligros por condiciones de seguridad. Entonces está el peligro eléctrico por alta y baja tensión y estática. Está el peligro mecánico por contacto con elementos de máquinas, herramientas y piezas a trabajar, que pueden llegar a generar golpes, cortes o aplastamientos. Está el peligro locativo, que tiene que ver con las superficies de trabajo, que pueden ser irregulares, deslizantes, por condiciones de orden y aseo, por la forma en que se almacena y que puede llegar a generar, pues también, por ejemplo, caídas y golpes. Están los peligros públicos, que son muy comunes en actividades donde se desarrollan, donde se maneja dinero, ¿sí? Por ejemplo, en lugares comerciales, bancos. Están los accidentes de tránsito. Está el peligro tecnológico por explosión, fuga, derrames o incendios. Está el trabajo en alturas, que es el trabajo que se desarrolla a más de 1,5 metros. Está el trabajo en espacios confinados, que son espacios que son pequeños, generalmente tienen presencia de gases tóxicos y ausencia de oxígeno. Y también tenemos los fenómenos naturales como los sismos, los incendios forestales, las lluvias torrenciales. Entonces, después de que identificamos los peligros y los clasificamos, hablamos de las medidas de intervención. Entonces, tenemos medidas de eliminación, que es cuando se modifica un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, aquí tenemos un peligro biomecánico por levantamiento manual de cargas. Y aquí se elimina ese peligro dándole pues una ayuda para que ya no tenga que levantar de manera manual esta carga. ¿Me permiten un momentico? ¿Ya estoy con ustedes? Ya continúo. Sí, profe.
Listo, chicos, ¿me están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? La pantalla no, profe, la vemos, sí, pero la pantalla aún no. ¿Ahora sí? Listo, profe. Listo, ay, qué penas que tuve que salir un momentico. Listo, entonces les decía, lo primero es identificar los peligros. Después de identificar los peligros, hay que establecer medidas de intervención, es decir, no solamente me puedo quedar con los problemas, sino qué voy a hacer con los problemas. Entonces, ahí establecemos medidas de intervención. Las medidas de intervención pueden ser de eliminación, de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección personal. Y en ese orden que los nombré, pues está su efectividad. Entonces, los controles de eliminación es eliminar el peligro, pero no siempre se puede eliminar el peligro. Entonces, aquí yo les tenía un ejemplo. Digamos, este señor tiene un peligro biomecánico por levantamiento manual de cargas. ¿Por qué es un peligro? Porque si sigue levantando cargas manuales por mucho tiempo, pues su espalda se va a enfermar, ¿cierto? Entonces,
¿Se puede eliminar el peligro? Sí se puede eliminar. ¿Cómo? Pues le doy una herramienta manual, como esta carretillita, para que ya no tenga que hacer levantamiento manual de cargas. Entonces, en este caso, se eliminó el peligro. Pero hay unos peligros que no se pueden eliminar. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Yo tengo todos los días que estar sentada calificando y dictando clases frente a un computador. El peligro biomecánico por posturas mantenidas, ¿lo puedo eliminar? ¿Ustedes qué creen? No, No, ¿cierto? Pero ¿qué puedo hacer? No, pero sí lo puede manejar orientándolo al jefe inmediato, que le pueda cambiar, no sé, la silla, que sea una silla por lo menos ergonómica, donde su espalda pueda tener una mejor posición. Entonces, cuando hablamos de cambio, ya hablamos es de sustitución. Entonces, en ese caso, no se puede eliminar ese peligro, pero sí se puede cambiar algo. Entonces, en este caso, puedo cambiar la silla para estar más cómoda, ¿cierto? Y puedo apoyarme pues de otras medidas. Aquí nos muestra otro ejemplo de sustitución. Entonces, digamos que en una empresa donde se fabrican zapatos, no puedo eliminar el uso de pegantes. Es necesario utilizar el pegante para pegar diferentes piezas del zapato. Pero lo que sí puedo hacer es cambiar el pegante por uno menos tóxico. Entonces, esa medida se llama intervención. Cuando no podemos eliminar o sustituir, entonces podemos establecer un control de ingeniería. Entonces, el control de ingeniería es instalar sistemas en el medio o en el lugar de trabajo para disminuir esos efectos negativos que se tienen sobre el trabajador. Entonces, un control de ingeniería es, por ejemplo, instalar un sistema de ventilación, ponerle una protección a una máquina, fijar una máquina al piso para que no se esté moviendo, un cerramiento acústico, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso ergonómico, sí que yo tengo una postura inadecuada, digamos que yo soy muy chiquita y por más que sea, los pies no me alcanzan al piso, entonces me puedo comprar un apoyapiés. Entonces, como es algo que se pone en el medio, se conoce como un control de ingeniería. Están los controles administrativos que tienen que ver con la señalización, las advertencias, los procedimientos de seguridad, la capacitación del personal. Y como última medida están los elementos o equipos de protección personal. No para todos los peligros existen elementos de protección personal. Entonces, ¿para qué peligro ustedes creen que aplica un elemento de protección personal? Para elementos tóxicos, manipulación de pronto de equipos pesados, para Pues, el por ruido. ejemplo, sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy expuesta a sustancias químicas, aplica un elemento de protección respiratoria, ¿cierto? Para peligro biomecánico, no tanto. Generalmente se utiliza la faja lumbar, pero es como más para que cuando el trabajador se agacha no haga una mala postura. Un casco, por ejemplo, para prevenir que si algo cae le golpee la cabeza, ¿cierto? Pero si el peligro es psicosocial, por ejemplo, porque mi compañero de trabajo es abusivo y no sé, me trata mal, me hace sentir mal o me acosa, ¿podría utilizar un elemento de protección personal? no, No, no aplica, ¿cierto? Entonces, los elementos de protección personal no aplican para todos los peligros, ni tampoco previene accidentes o enfermedades. Se utilizan como apoyo, ¿listo? Entonces, si hay mucho ruido en una empresa, la solución será ponerles tapaoídos a todos o cuál será una solución más efectiva. ¿Qué creen que se puede hacer? Yo digo que ver como la fuente del ruido y mirar a ver si se puede reducir. Exactamente, sí. Entonces, podríamos, por ejemplo, mirar si es que una máquina, el motor está fallando o es muy viejo
y sustituirlo para que haga menos ruido, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a mirar cuál es la eficiencia de esos controles y por eso siempre se dan en este orden. ¿Listo? Y entonces, esta es la información que necesito que tengan en cuenta y ahora sí me voy a devolver a qué es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a poner aquí atención. Vamos a buscar, aquí tengo la guía de aprendizaje 4. Voy a bajarla. Buenas noches. Buenas noches. Una Dime. preguntita. La información que nos estabas brindando ahorita, esa guía, esa presentación, ¿no la podrías compartir? Sí, en el mismo link de la presentación, perdón, de la grabación, yo se la subo. Entonces, ahí pues la pueden Ah, vale, descargar. perfecto. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, hace ratico, al iniciar la sesión, una compañera me decía si el caso estaba en la guía. Entonces, aquí está. El caso es muy pequeño. Dice que en la empresa Vestidos y Costuras, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Entonces nos dice, identifique en el caso anterior y justifique cada respuesta. Las condiciones de seguridad, los factores de riesgo, los tipos de peligro y las condiciones de seguridad por actividad económica. Voy a abrir aquí un documento de Word. No sé si de Word o de Excel. No, mejor de Excel. Ustedes lo tienen que hacer en Word, ¿no? Pero yo aquí lo voy a hacer en Excel para que sea más fácil. Esto sí es responderlo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que ahí fallan? Ustedes lo redactan. Redactadito. Factores de riesgo, entonces, ¿qué puede llegar a causar los accidentes? Tipos de peligro. Ojo, van a tener en cuenta la presentación porque aquí lo clasifican. Y entonces les voy a poner un ejemplo. Nos dice que en la empresa hay poca iluminación. ¿Qué tipo de peligro puede ser ese? Físico. Porque Es un tendrían que peligro forzar físico. mucho la vista para poder ver. Exacto. Pero entonces lo tienen que clasificar. ¿Listo? Aquí nos dice en la guía que lo clasifiquen. Entonces ustedes van a decir peligro físico por deficiencia de iluminación. ¿Listo? Pero recuerden que como mínimo me van a exponer 4 peligros. ¿Listo? Bueno. Condiciones de seguridad por actividad económica. Entonces, ¿qué se hace en esta empresa? ¿A qué se dedican? A la industria textil. Entonces, van a consultar qué peligros se encuentran en la industria textil. ¿Listo? Y ahora sí vamos con la matriz de peligros. Entonces, vamos a hacer una matriz de peligros. Entonces, aquí nos dice proceso. Ay, perdón. Zona. Actividad. Peligro, descripción y clasificación. A ver, escuché que se corta. Ay, esperen, ya apago la cámara. A ver si mejor.
Listo, esta es la matriz de peligros, entonces ya la vamos a cuadrar. Aquí vamos a combinar esto. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ahí lo ven? Sí, señora. ¿Alcanzan a ver las letricas? Listo. Un poquito más grande. Listo, esta es nuestra matriz de peligros. La voy a poner aquí bien bonita. Listo. Y entonces ustedes me van a poner, ¿cuántos peligros les dije? 4. 4, ¿cierto? Entonces, con el ejemplo que yo les voy a poner, serían 5. Entonces, proceso, vamos a mirar. Proceso, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras, o sea que el proceso, ¿cuál es? Bordar. Trabajo en máquinas. Zona, ¿dónde están ubicados? En el sótano. 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 Actividad. ¿Qué actividad puede ser? Voy a decir que tránsito. ¿Listo? Voy a explicar el peligro principal. La idea es que ustedes busquen los otros peligros que están asociados a la actividad. Descripción. ¿Qué les está pasando a los trabajadores? Tropiezos. Tropezones y caídas. Están cayendo. Que algunos se han caído. ¿Por qué se tropiezan? Falta de Por la luz. falta de luz. Los trabajadores se tropiezan por falta de luz. Entonces aquí yo estoy describiendo ese peligro. ¿Cómo lo clasifico? Físico. Muy bien, porque aquí nos dice, ¿cierto? Físico por iluminación. No solamente van a escribir físico, tienen que decir físico por iluminación. ¿Por qué? Porque el peligro físico tiene muchas variables, que son ruido, iluminación, vibración, temperaturas, presión atmosférica, radiaciones. Aquí, por ejemplo, ¿será que una máquina de coser vibra? Ahí les estoy Depende del contando, como para que ustedes amplíen su horizonte de todos los peligros que pueden encontrar. Bueno, efectos posibles. ¿Qué puede pasar si yo me caigo? Una fractura. fractura de Sí. huesos. Leí en una parte que podía ocasionar lesiones cerebrales por el golpe. Mm. Y ustedes miran, pues, ¿qué más? ¿Listo? Este es el ejemplo. La idea, este ejemplo lo pueden incluir, pero entonces tienen que meter otros 4 peligros para que en total la tablita quede con 5. Control existente.
más que existente es propuesto. Entonces, ¿qué propongo en la fuente? O sea, la fuente es lo que está generando el Mejorar la peligro. iluminación. Bueno. Mejorar la iluminación, pero ¿cómo se mejora la iluminación? Cambiando los focos o poniendo más. ¿Será que eso, bueno, dejémoslo ahí? Entonces, por ejemplo, cambiando las luminarias o aumentando la cantidad, ¿cierto? Pero, entonces, vámonos a la fuente. ¿En dónde están ubicados? En el sótano. ¿Será que el sótano va a Correcto, ser? se puede también implementar como ventanas donde haya un poco más de claridad, porque el sótano, o no, ventanas no sé, como para que entre más luz. ¿Y será que un sótano es lo más apropiado para poner un lugar donde se borda, donde se necesita mucha luz? No, No, pues yo creo simplemente que cambiar el sitio. Entonces podríamos dejar más bien esto como medio y más bien en la fuente reubicar la zona de bordado por una donde entre luz natural. Es muy difícil que a un sótano entre luz natural. Entonces, en la fuente, realmente el problema, ¿cuál es? No son las luminarias. ¿Cuál es el problema principal? Es la ubicación del área de trabajo. Exactamente. ¿Listo? Entonces, en la fuente podemos reubicar la zona de bordado por una donde entre luz natural. Sería lo más apropiado. Digamos que la empresa es chiquita y no tienen más donde poner la fuente, la zona. Pues entonces, mejoremos la iluminación, cambiando las luminarias o aumentando su cantidad. Y en las personas, ¿qué les podríamos decir? Que estén más atentos. Exactamente, entonces, capacitar a los trabajadores. Y podríamos también, por ejemplo, poner señalización, ¿cierto? O poner como letreritos para que estén atentos, ¿cierto? También se Sí, les poner puede señalizar adecuar también con sería. una perfecta, también se les puede adecuar con una perfecta hidratación, no sé, tenerle ahí como agua, cosas así que puedan, como me Pero no imagino que debe hacer estamos calor. hablando, no estamos hablando de ese peligro. Ese podría ser otro peligro que esté asociado, que por ejemplo, por ser un sótano, haga calor, y ese sería otro peligro que tú podrías exponer acá. Entonces, digamos, Puede ser en físico por otro ejemplo. temperatura. Exactamente, pero acá no, porque cuando hacemos la matriz de peligros, los controles los hacemos específicamente para el peligro que estamos encontrando. Y aquí el problema es la iluminación. No estamos hablando de que el trabajador tiene calor, nada. Estamos solamente hablando de la iluminación. ¿Listo? Y en el caso de la Correcto. dotación, se les podría brindar zapatos antideslizantes, no sé, algo así, para que no Sí, sucedan esas caídas. sí, sí, señor. Sí. Listo. Muy bien, podría ser.
pero es que los zapatos antideslizantes sería por otro problema. ¿Y cuál sería? Si el piso está resbaloso. Entonces ese podría ser otro peligro. Si el piso está resbaloso, Estamos- ¿cómo podríamos clasificar eso? ¿Cómo se clasificaría ese peligro? de seguridad. Es un peligro locativo. Locativo. Exacto, muy bien. O Bueno, sea, que estamos analizando es la falta de luz simplemente. O sea, lo que hemos aquí solamente. imagino que Ajá. lo que hemos retroalimentado puede ir, bueno, estamos haciendo ya parte del trabajo, entonces hay que seguir hacerlo acá. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Si se dan cuenta, la tarea no es tan larga, es cortica, pero ustedes tienen que estar muy juiciosos mirando todo lo que se les ocurra con la clasificación. Yo les voy a evaluar mucho la clasificación y las medidas de control que propongan. ¿Listo? Entonces, si tú estás hablando de calor, hablas de controles para el calor. Si hablas de caída porque el piso además es deslizante, pues hablas de medidas para eso. Entonces, cuando hablamos de la matriz de peligro, somos muy específicos. No metemos todo el problema en un globo, ¿sí? Sino que, vamos, un problema es la iluminación. Otro problema es que además el piso es deslizante. Otro problema es que, como es un sótano, pues hace calor. Entonces, todo eso ustedes lo van clasificando acá y lo describen hasta completar mínimo 5 peligros. ¿Y ¿Listo? estructuras son 5 o 4? Ah, no, pues son 5 con el ejemplo. O sea, ustedes hacen 4 y este ejemplito lo ponen como quinto. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, como yo voy a subir la presentación, les voy a poner este ejemplo aquí dentro de la presentación al final. ¿Vale? Y así me quedaría el ejemplo. ¿Estamos? Entonces, ¿entendí esa parte, la primera evidencia? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, la segunda evidencia, que es el diagrama de espina de pescado. Entonces, ustedes van a poner acá cuál es el problema principal que se presenta en la empresa. Entonces, ¿qué dijimos? Que era el sótano. No, ¿cuál es el problema que se está dando en el sótano? Las caídas. Mala iluminación. Exacto, entonces aquí ponemos caídas. ¿Listo? Que no, no sé cómo escribir. Y entonces aquí ustedes dicen por qué se producen las caídas. Entonces, en el medio ambiente, ¿qué hay para que se causen las caídas? En ese medio ambiente laboral. La falta de iluminación. Entonces, aquí ponemos medio Las ambiente, escaleras. iluminación, escaleras. En las personas, ¿qué puede pasar para que uno se caiga? Pueden estar distraídos. Exactamente. Profesor, Sí. Entonces ahí ustedes buscan las causas de lo que puede llegar a generar esas caídas. ¿Listo? Básicamente, ustedes después de que hacen su matriz, entonces esto lo pueden meter dentro de las espinas de pescado. Solo que van a clasificar si eso es a causa de la mano de obra, si es a causa de la maquinaria, si es a causa de los métodos, si es a causa de la materia prima o del medio ambiente. ¿Listo?
Y ya, básicamente eso es lo que tienen que hacer. Entonces, mis queridos chicos, ¿dudas sobre lo que hay que hacer? No, señora. ¿No? Ok, entonces, mañana, No, señora. hacia el mediodía, pues ya van a encontrar la grabación de esta clase y van a encontrar la presentación. Yo ahí mismo se la subo para que se orienten sobre la clasificación de los peligros. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe, ¿nos recuerda por favor dónde encontramos la grabación y este archivo? Sí. La grabación les va a quedar en este espacio. Todavía no he abierto la carpeta, pero las grabaciones las van a encontrar siempre por proyecto, sesiones en línea, grabación de sesiones en línea, y aquí va a aparecer una que se llame fase 3 de ejecución, y ahí la abren, les va a abrir el mes de agosto y segurízalo en el trabajo. ¿Listo? Todavía pues no la he creado porque es la primera sesión que hago, y mañana cuando la suba pues tengo que crear los espacios correspondientes. Bueno, pues entonces por el lado de sesiones en línea. Bueno, profe, no es- Listo, chicos. Entonces, cualquier duda que pueda surgir, yo tengo atención sincrónica los jueves a las 6 de la tarde. Entonces se pueden conectar y cualquier duda que surja ahí les respondo. Recuerden nuevamente que las evidencias las pueden desarrollar en GAES y que la fecha para presentarlas está para el 13 de agosto. Bueno, entonces chicos, que tengan una feliz noche. Ok, instructora, que pase buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Nada, que estén bien. Profe, discúlpeme, me quedó una duda. Dime, Sandra. Profe, en la espina de pescado hay que tomar en cuenta el ejemplo que usted nos dio, o sea, tener en cuenta lo del medio ambiente, la materia prima, la mano de obra. O pueden crear otras clasificaciones, si les parece, pero hay que crear las clasificaciones. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Feliz noche, bendiciones. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe.